es que ellas lo contaron hace mucho tiempo, pero nosotras no estábamos preparadas para publicarlo todavía. Por eso hemos tardado todo este tiempo, porque si hubiéramos hecho el periodismo de otra manera, habríamos hecho una entrevista y al día siguiente habría estado publicada. Él podía saber sobre qué cosa concreta tenía que defenderse. Y fue una desilusión, la verdad, que no lo hiciera, porque su respuesta fue el silencio. Ni siquiera es falso, no tengo comentarios, no hizo más bien una maniobra que yo he entendido como de desprecio al periodismo, desprecio al trabajo que estábamos haciendo. Ellas sienten que en República Dominicana hay cosas que todavía tienen que contar, sienten que hay mucho machismo, sienten que las trabajadoras domésticas, sobre todo las que están en régimen interno, condormidas en las casas en las que trabajan, pueden ser sometidas a muchos tipos de abuso y pueden creer que es algo normal, que es algo que hay que aguantar. Hola, ¿qué tal, lectores del Listín Diario? Yo soy Yadimir Crespo y el día de hoy pues vamos a estar conversando con Elena Cabrera, quien es redactora jefa de cultura de eldiario.es, este medio español que ha hecho una investigación sobre Julio Iglesias y sobre varias empleadas domésticas que han denunciado pues sufrir abusos. Elena Cabrera estuvo liderando el equipo que investigó pues estos casos y la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida, Elena. Hola, muchas gracias. Bueno, iniciamos pues preguntándote, 3 años de investigación. ¿Cómo se origina esto? En el diario.es recibimos hace 3 años una pista, que era un correo electrónico, que venía de una persona que decía conocer el entorno de trabajadoras de servicio doméstico de una mansión en Punta Cana, de alguien poderoso, de alguien con dinero, pero no nos decía quién era. El caso es que esa pista parecía seria y era que merecía la pena seguirla, indagar un poco más, ver a qué se estaba refiriendo y ver si es verdad que tenía información que nos pudiera llevar a, como esta persona decía, unos posibles abusos laborales y sexuales en el entorno de esa casa, ¿no? Así que eso hacemos, ¿no? Cuando un periodista recibe pues, una pista así, es mejor asegurarse de qué es lo que hay detrás, sea falso o no, para no dejar pasar pues, una oportunidad que puede ser una historia importante, ¿no? Entonces nos reunimos con esa persona, nos cuenta un poco mejor, nos da el nombre y, bueno, la verdad es que lo que dice no parece que se lo esté inventando, pero tampoco tiene al principio muchas pruebas que aportar, ¿no? Comenzamos la investigación y sí que empezamos a desvelar pruebas y desvelar documentación que nos ponen en la pista de que eso puede tener eh, tintes de veracidad. Y estamos un primer año investigando e intentando comprender cómo funcionan las casas de Julio Iglesias, ¿no? Vemos que tiene varias, empezamos a encontrar perfiles de trabajadoras que podrían estar empleadas para él y bueno, hacemos mucho tipo de contacto que no lleva a ningún lado, eso es cierto. Y es a partir del segundo año cuando algo se desbloquea y conseguimos entrevistar por primera vez a una mujer que había trabajado en la casa y que sí que tenía una historia donde ella relataba abusos sexuales y laborales trabajando para él. Más allá de conocer la historia, Elena, hay algo que me llama la atención. De periodista a periodista, ¿cómo pues continuar con la investigación cuando llevas ya un año sin encontrar nada relevante o algo que te pueda pues llevar hasta el resultado que estás buscando? Sí, la verdad es que parecía que no iba a llegar a ningún sitio, que iba a ser una de esas historias que guardas en un cajón porque no tienes pruebas, no tienes entrevistas, pero a mí no se me iba de la cabeza porque tenía intuiciones de que eso era real, porque iba encontrando cada vez más pequeñas unidades de información que encajaban una con la otra, ¿no? Entonces, cuando tienes eso en la cabeza y sientes que puede haber personas, mujeres en este caso, vulnerables, que puedan estar viviendo situaciones de abusos, pues esto no te deja dormir. Es algo que tienes que seguir investigando, aunque sea muy difícil, porque piensas que tiene que haber una manera.
Sobre todo, yo creo que uno de los momentos clave fue darme cuenta de que esto no era algo que le podía estar pasando a una o a dos personas, sino que se daban las circunstancias para que pudiera sucederle a muchas más personas. Es decir, que yo ya estaba viendo que había mucho empleado doméstico y que podía haber quejas, al menos, en diferentes periodos de tiempo. Entonces, si hay quejas, bueno, pues es que puede haber una historia detrás y por eso esto nos incentiva a seguir investigando y, bueno, finalmente sí que da sus frutos. ¿A cuántas personas entrevistaron al final y cómo se da ese proceso de contactar a estas personas, en su mayoría en sus casas de veraneo, que no todas están en España? Sí, porque estamos hablando de hacer una investigación a distancia desde España sobre algo, intuiciones, pistas que está sucediendo en República Dominicana, ¿no? Y claro, tienes que hacerlo además con cierto choque cultural, podríamos decir, ¿no? Y una distancia horaria. Mm, yo creo que te dejas un poco llevar por la empatía, ¿no? También hacer esto desde España tiene una ventaja y tiene una desventaja, ¿no? La desventaja es esto que cuento del choque cultural, de no hablar quizás en los mismos términos, ¿no? De no conocer bien cómo es la sociedad dominicana, pues esa frialdad que da la distancia, ¿no? Eso por un lado. Pero luego la ventaja que tiene por otro lado es que desde España es más fácil ver estos relatos como relatos de abusos. Eh, Algunas de las mujeres con las que pude hablar mmm, nos, nos, contaban o me contaban unas situaciones laborales de explotación y asociadas a otras posibilidades de abusos sexuales, pero no lo acaban de ver como un abuso, ¿no? Visto desde el punto de vista de la legislación en España, mm, que te den un beso que tú no deseas, un beso consentido, un beso que no has pedido, que te den en la boca, y ese tipo de acción, de acto, en España es una agresión sexual ahora mismo, ¿no? Entonces ya cuando pones esas palabras sobre la mesa, también estableces una conversación que hace que estas mujeres tomen más conciencia que lo que les estaba pasando o lo que ellas estaban contando que les estaba pasando eran abusos y eran agresiones sexuales en lugar de algo normal, ¿no? Porque algo que ellas nos cuentan es que habían normalizado los abusos, en parte porque el entorno de la casa, según ellas dicen, les llevaba a normalizar los abusos. Es decir, que si a ti te piden que muestres tus pechos, tú entiendes que eso forma parte de tu intimidad, pero tienes un grupo de personas ejerciendo presión, diciéndote, eso es normal, en España las mujeres van con los pechos al aire en la playa y no pasa nada, pues eso lo normalizas, tú también dices, bueno, será de nuevo un choque cultural, pero en otro sentido, ¿no? ¿Será que si me dicen que mm, es lo que hacen todas las mujeres, pues, y este hombre es español y es mi jefe y me lo está diciendo de manera tan insistente y a veces tan autoritaria y yo estoy aquí desempeñando un trabajo y puedo tener miedo a perder este trabajo? Al final una mujer cede, ¿no? Como tantas otras veces, en tantas ocasiones, cedemos a cosas que no queremos o que no nos gustan. Elena, y tenemos estos dos testimonios de Laura y de Rebeca, que son nombres que se han utilizado de seudónimos, pero ¿cuántos testimonios más hay detrás que han ayudado a corroborar esta historia? Nosotras hemos entrevistado a cerca de 15 personas, tanto hombres como mujeres, extrabajadoras y extrabajadores de la Casa de Julio Iglesias. Nos han ayudado a entender mejor cómo funciona la casa, nos han dado detalles, hemos podido dibujar este sistema de control autoritario sumamente jerárquico y hemos publicado aquello que podíamos corroborar. Por eso 3 años de investigación, porque no se puede contar todo lo que te llega, digamos, sino solo aquello que hayas podido corroborar y estemos seguros de que hay veracidad ahí, que hay solidez periodística y que creemos firmemente que eso que estamos contando es real.
tengo intuiciones sobre que estos testimonios que hemos publicado, los de Rebeca y de Laura, mmm, podrían no ser los únicos. Yo creo que hay mucho miedo, muchísimo miedo, lo comprendo este miedo, ¿no? Hay temor a las represalias, a lo que pueda venir tanto del entorno de la casa, del propio Julio Iglesias, como también el estigma que te puede crear si algún día se sabe que tú has contado una historia como esta, ¿no? Tan traumática y tan violenta como las que han contado Laura y Rebeca. Y yo creo que hay mujeres que están luchando contra eso, pero que querrían hablar, que querrían contar su historia. Y yo lo que les quiero decir a esas mujeres es que me parece que Laura y Rebeca han sido pioneras, que han abierto un camino que puede hacer que sea más fácil de transitar para otras mujeres y que nuestro periódico, el diario.es, y también en colaboración con Univisión, ha dado también una vía como para que la gente las crea, ¿no? Que a veces una mujer cuando cuenta episodios de violencia sexual lo primero que se enfrenta es a la duda, ¿no? Se pone en duda, sobre todo si estamos hablando de alguien tan famoso, se pone en duda su testimonio, pero creo que gracias a que somos unos medios prestigiosos y a que lo que ellas nos están contando es muy sólido, suena muy veraz, ellas sí que están siendo creídas, pero estaría bien que también otras mujeres pues encuentren esa libertad y esa vía de acceder a la justicia. Si alguna de esas mujeres nos está viendo, Elena, ¿tienen alguna vía de contacto para, pues, una vez vencido ese miedo, contar su testimonio? Sí, en el diario.es, al final de cada artículo, hay una pequeña nota que está dirigida a esas mujeres o esos hombres que sienten que tienen una información que pueden compartir porque va a hacer bien, que puede crear un bien a otras personas. Y es una manera de contacto con nosotros, que es un número de WhatsApp y también un correo electrónico. Y lo pueden encontrar en cualquiera de los artículos si entran en el diario.es y buscan cualquier información sobre esta investigación de Julio Iglesias. Y nosotros trataríamos ese contacto de manera confidencial y con anonimato, como hemos hecho con los casos de Laura y Rebeca y de otras mujeres y otros hombres a los que hemos entrevistado. Elena, además de esos 15 testimonios, ¿cuántos documentos estuvieron entre sus manos para poder corroborar justamente estas denuncias? Es cierto que además de los testimonios hemos buscado pruebas documentales y hemos podido ver chats de WhatsApp, comunicaciones también personales a través de WhatsApp. Hemos podido escuchar grabaciones que nos han dado, digamos, fe de que estas mujeres trabajaban en la casa de Julio Iglesias y cómo era el tipo de trabajo que ellas tenían que hacer allí. Hemos visto también otro tipo de documentación relacionado con el entorno de Julio Iglesias, del que no te puedo dar desgraciadamente demasiado detalle, pero que nos han servido para ir corroborando todas aquellas cosas que nos iban contando en las entrevistas, aunque una de las corroboraciones más importantes que hemos hecho ha sido la de ir a buscar los testimonios de personas que hubieran conocido, a las que ellas hubieran hecho partícipes en su momento de lo mismo que nos han contado ahora o recientemente, ¿no? Entonces, gracias a que hemos podido entrevistar, por ejemplo, a un psicólogo con el que una de ellas se trató o a una amiga a quien otra de ellas confesó diariamente lo que estaba sucediendo allí, que nos ha servido para contrastar lo que conocíamos y lo que les habían contado y ver que encajaba y que no había contradicciones. ¿Y cuántas personas participaron en el equipo? Pues somos unos 10 periodistas, si no me equivoco, la mayoría mujeres, de hecho somos todas mujeres menos un hombre del equipo de Univision Noticias y yo creo que eso ha ayudado también porque para hacer este tipo de trabajo y de establecer esa relación de confianza con tus fuentes y con las mujeres a las que entrevistas, necesitas un poco también de empatía, ¿no? De poder ponerte en su piel, de saber qué es lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Cómo somos cuestionadas, cómo somos violentadas en muchas circunstancias, ¿no? O sea, no podemos comparar, yo no voy a compararme lo que me haya podido pasar a mí, que es
que es machismo cotidiano, sin más, con estas agresiones sexuales y esta violencia sexual que nos ha relatado, por ejemplo, Rebeca, ¿no? Pero sí que puedo entenderla y creo que puedo encontrar una manera de conversar con ella para crear a gusto para poder hablar. ¿Tuvieron participación de casualidad las autoridades dominicanas quizás en el apoyo de alguna de la documentación o alguna de las investigaciones? No tuvimos apoyo de autoridades, aunque sí que hemos buscado en fuentes jurídicas información que necesitábamos contrastar. De ahí hemos podido encontrar más información de la que esperábamos. Pero vamos, por parte de autoridades o de gobierno, quitando pues, alguna consulta que sí que hemos podido hacer a varios ministerios, no hemos obtenido mayor información, salvo que no tenía causas abiertas Julio Iglesias por ningún delito o posible delito similar a estos que se están apuntando en esta historia. Es decir, él no ha estado hasta ahora envuelto en ninguna causa judicial que tenga que ver con ninguna acusación de violencia sexual. Hay algo muy interesante y es que las mujeres han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España. ¿Por qué allí y no aquí, por ejemplo, donde sucedió uno de los casos, o en Bahamas, donde se narra el otro? Estas dos mujeres, Laura y Rebeca, tuvieron asesoramiento durante nuestro proceso de investigación periodística de una organización internacional que se llama Women's Link y que tiene abogadas en España. Y ellas se sentían más seguras, la verdad, yo entiendo, ¿no? Cuando un periodista te hace preguntas y sabe que vas a publicar su historia y dices qué va a pasar, ¿no? Y qué implicaciones puede tener eso. Entonces tuvieron ese asesoramiento y a partir de ahí, pues ellas tomaron las decisiones sobre cuál era su idea de justicia y cuál era su idea de acceder a la justicia, ¿no? Las decisiones que no tenían que ver ya con la parte periodística. Y como estas abogadas están en España, pues yo entiendo que les plantearon a ellas cuáles eran las vías de acceder a la justicia que podían tener y vieron que España es un país que se preocupa por cuáles son los delitos que sus ciudadanos españoles puedan hacer en el extranjero. Es decir, que tenemos un órgano competente en España, que es la Audiencia Nacional, para que pueda investigar posibles delitos cuando son de una gravedad como son estos de los que estamos hablando aquí con estos indicios. Así que ellas tomaron esta decisión con sus abogadas y ahora estamos esperando a ver si la Fiscalía de la Audiencia Nacional finalmente, cuando acabe esta investigación previa, pues decide querellarse. Ya veremos. A ver. Elena, además de la distancia, de los cambios de horario y que estamos hablando de una figura muy reconocida a nivel internacional, ¿cuáles otros retos se presentaron durante esta investigación? Yo diría que dos retos importantes, ¿no? Uno es responder a la petición de mantener la privacidad de estas mujeres, ¿no? De mantener su intimidad, de que sus identidades no fueran conocidas. Este era un reto importante porque esto te impide pues, hacer igual ciertas comprobaciones o te impide pues, contar ciertos detalles que te gustaría poder contar, pero no lo haces para mantener esa privacidad de ellas, ¿no? Y que no se reconozca su identidad, ¿no? Y el otro es darle respuesta a la otra petición de ellas, que era que, que encontráramos más testimonios. Al menos una de ellas nos pidió que encontráramos más testimonios, y por eso hemos salido de entrada con estos dos, y que hiciéramos todo lo posible para que se las creyeran. Es decir, que si nosotras creíamos en su historia, utilizáramos las herramientas del periodismo para que fueran creídas. Yo creo que esos dos han sido los retos principales y también decirte que yo creo que esto es una historia abierta. Es una historia que hemos empezado a publicar y que vamos contando poco a poco aquellas cosas que tenemos contrastadas y que sabemos que son 100% así o que creemos que son así, podemos transmitir esa veracidad.
pero creo que hay mucho más que contar y espero que podamos seguir haciendo. Elena, justamente en ese punto de la privacidad, el director del diario.es contó en su blog que dentro de la redacción no se conocía sobre esta investigación. ¿Nos puedes contar un poco más de cómo era esta dinámica donde incluso personas no asistían a la redacción bajo excusas, por ejemplo, de alguna tubería fallida, a propósito para poder guardar y resguardar esta privacidad y el sigilo que requiere una investigación como esta? Claro. Imagínate de 3 años sin decir a tus compañeros que estás haciendo una investigación de este calado, ¿no? Ha sido difícil y he tenido que buscar muchas excusas para hacer mi trabajo. Y por otro lado, es llevar una sección diaria de cultura en un periódico importante, relevante como este. Yo tengo un equipo de redactores y redactoras eh, que, que había que sacar también adelante todas las noticias del día, cada día, durante 3 años a la par que llevar esta investigación en secreto, podríamos decir, ¿no? Hay un momento donde formamos un equipo de investigación, ¿no? Se unen unas compañeras y ahí ya hay que disimular un poco sobre qué es lo que estamos haciendo para no contarlo. Yo creo que los 2 primeros años y medio, creo yo que nadie se dio cuenta, que no se sabía, pero ya llegó un momento donde yo falto a mis reuniones, yo dejo de hacer mi trabajo diario, me sustituye un compañero, pero bueno, somos todos periodistas, todos queremos saber lo que pasa, pero también somos discretos. Yo creo que eso se entiende dentro de unas circunstancias como estas y nadie me vino a preguntar, nunca, ni siquiera las semanas previas donde ciertamente empezaron a pasar cosas muy raras, como que el agua se estropeara con demasiada frecuencia en la redacción y mandáramos a todo el mundo a casa, que nadie viniera. Y esto era porque teníamos grabaciones que hacer y era importante la discreción. Y bueno, pues eso, los periodistas somos personas que queremos saber y no queríamos que se supiera lo que teníamos entre manos hasta el último minuto para que no hubiera pues, posibilidad de que alguien más se enterara o de que se conociera antes de la publicación. Se mantuvo el secreto y creo que cuando salimos nadie se lo esperaba. Nadie de ningún otro medio sabía que íbamos a contar esta historia y ha tenido un impacto, como habéis visto, global. Elena, justamente ya que mencionas eso de las grabaciones, una pregunta que se ha hecho muy común en redes sociales es ¿por qué grabar los testimonios bajo actuación? ¿Por qué publicar esos videos? Bueno, precisamente tú me preguntabas antes cuál era el principal reto y el número uno era precisamente mantener la identidad en secreto para que ellas se sintieran libres para contar su historia y no pudieran ser objeto de represalias o que afectara al devenir próximo de su vida porque quedaran estigmatizadas de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando se une a nuestra investigación el equipo de Univisión Noticias, que es una televisión, pues ellos, para poder contar bien esta historia, pues necesitan imágenes, ¿no? Así que acordamos con estas dos mujeres, con Rebeca y Laura, hacer una entrevista en vídeo siempre y cuando fueran irreconocibles. Así que ellas son Rebeca y Laura, que son nombres ficticios, no son sus nombres reales, son las mujeres que aparecen en los vídeos, pero nos pidieron que no pudiera identificarse su voz, porque claro, tú puedes ver a una persona oculta tras unas flores o al trasluz y si escuchas su voz la reconoces. Entonces es una medida de protección de su identidad exactamente igual que cambiar su nombre real por un nombre ficticio. En este caso lo que hicimos, a petición de ellas mismas y de sus abogadas, fue encargar a unas especialistas en doblaje que hicieran una reproducción exacta de la misma pista de audio que habíamos grabado en la entrevista. Fue un trabajo muy duro, muy minucioso, porque fuimos a profesionales de mucho prestigio que tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para poder realizar este trabajo y son las únicas personas fuera de nuestro equipo que han escuchado el audio auténtico, las dos dobladoras. Una vez nos entregaron este doblaje, las periodistas lo que hicimos fue comprobar que cada segundo
era exactamente igual que el audio original, que contaban las cosas de la misma manera, con las mismas palabras, con la misma entonación, de tal manera que preservara su identidad, pero a la vez fuera verídico, ¿no? Y yo creo bueno, que hemos respetado aquello que ellas nos pedían. De igual forma, Elena, Ignacio Escolar contaba las medidas de seguridad que se tomaron previo a la publicación de esta historia. ¿Nos cuentas tú un poco más? Las medidas de seguridad con ellas, ¿te refieres? No, para ¿O las blindarse medidas de seguridad ustedes, respecto para a blindarse, nosotras? para blindarse ustedes como medio ante posibles Mm, demandas. ujú. Sí, bueno, es que, claro, el diario.es es un medio que tiene poco más de 10 años. No es un medio que esté respaldado por un gran grupo de comunicación, ni tenemos un magnate detrás, ni estamos conectados políticamente con nadie. Es decir, somos un medio pequeño, pero importante, relevante, ¿no? Decisivo en la actualidad española, pero que vive de su prestigio. Entonces es lo más valioso que tenemos. Si nosotros publicamos algo que no es real, hundimos nuestro prestigio y pues eso puede acabar con el periódico. Por eso hemos tardado 3 años en publicar. Por eso no hemos contado nada que no estuviéramos 100% seguras de que era así como lo estamos contando. Y sobre todo nuestras medidas de seguridad han sido esas, han sido comprobar cada cosa, que no hubiera fisuras, que fuera una información sólida, que tuviéramos muchas fuentes sobre las que asentarlo, aunque Rebeca y Laura parecen que son solo dos, pero hay muchísimas más fuentes que nos dan solidez a la historia. Y hasta que no llegue ese momento no publicamos. Por eso hemos tardado todo este tiempo, porque si hubiéramos hecho el periodismo de otra manera, habríamos hecho una entrevista y al día siguiente habría estado publicada. Por eso aquellas personas que nos dicen, ¿por qué no lo contaron antes? Bueno, es que ellas lo contaron hace mucho tiempo, pero nosotras no estábamos preparadas para publicarlo todavía. Elena, para ir finalizando, ustedes intentaron contactarse con Julio Iglesias previo a la publicación de la historia y no fue posible ni recibieron respuesta. Tampoco de parte de alguna de las encargadas del área de limpieza, por ejemplo, de los jefes dentro de las jerarquías entre los empleados en sus casas. Pero ¿han tenido contacto ustedes después de la publicación? Es cierto que estuvimos mucho tiempo, muchos días, le dimos un plazo generoso de respuesta para que ejerciera además su derecho a réplica, su derecho a defenderse. Tuvo 10 días para contestar nuestras preguntas, las cuales nos aseguramos de que las había recibido. Se las enviamos de muy diferentes maneras a él y a su representante legal y él tuvo la oportunidad de contestar las preguntas que referían hechos concretos que ellas estaban narrando. Es decir, no eran preguntas generales como, bueno, ¿tiene algo que decir sobre acusaciones de abusos sexuales? No, él podía saber sobre qué cosa concreta tenía que defenderse. Y fue una desilusión, la verdad, que no lo hiciera, porque su respuesta fue el silencio. Ni siquiera es falso, no tengo comentarios, no hizo más bien una maniobra que yo he entendido como de desprecio al periodismo, desprecio al trabajo que estábamos haciendo y directamente pues no contestar. Así que no hemos sabido nada de él hasta que hizo un comunicado público hace unos días, ahí negando que esto fuera real, diciendo que nunca había abusado de ninguna mujer, que siempre se había comportado bien con ellas, lo cual, bueno, entiendo que ese es su hilo de defensa, su punto de defensa, pero también es cierto que todos hemos visto muchas imágenes públicas de televisión donde él besa sin consentimiento a muchas mujeres y yo personalmente veo ahí cierta duda sobre si eso es tratar bien a las mujeres. Elena, ya para despedirnos, no sé si tienes algún comentario adicional que quizás se me está escapando a mí y que tú quieras hacer en este momento. Pues decirte que estoy bastante contenta y satisfecha con el impacto que ha tenido la noticia, con que se haya recibido bien, se haya entendido y escuchado a Rebeca y a Laura, que es lo que necesitaban ellas, sobre todo, ser escuchadas. Pero sí,
esto en España, ¿no? Sí me preocupa más cómo está llegando la noticia a América Latina y sobre todo a República Dominicana, que es donde suceden los relatos que nos han contado, ¿no? Y quizás esa es como mi mayor preocupación, ¿no? Ver si están siendo entendidas, escuchadas, si la sociedad las cree o si no las cree. Y, y porque uno de los objetivos que tienen Rebeca y Laura, como han contado en las entrevistas, es hacer esto por ellas, por sus compañeras y por su país. Porque ellas sienten que en República Dominicana hay cosas que todavía tienen que contar. Sienten que hay mucho machismo, sienten que las trabajadoras domésticas, sobre todo las que están en régimen interno, condormidas en las casas en las que trabajan, pueden ser sometidas a muchos tipos de abuso y pueden creer que es algo normal, que es algo que hay que aguantar. Y uno de los principales motivos, como te digo, sobre todo de Rebeca, es cambiar eso, provocar un cambio en las mujeres dominicanas y en la sociedad dominicana. Ella no va a estar tranquila si eso no se produce, si ese cambio no se genera. Y nosotras, por tanto, las periodistas que hemos contado su historia, también querríamos que eso sucediera, ¿no? Que fuera el inicio de un movimiento, que algo cambiara para las mujeres y en especial para las trabajadoras domésticas en República Dominicana. Pues ojalá sea así. Gracias, Elena, y gracias a ustedes, lectores del Listín Diario, por acompañarnos hasta aquí. Sabe que puede encontrar mucha más información en listindiario.com.